Gracias. Buenos días con todos. Bienvenidos siempre. Siendo puntuales, saludándoles a cada una de las autoridades presentes y a los compañeros de la prensa. Gracias por asistir a esta, la sala de crisis del Servicio Integrado de Seguridad EQ 911. Esta rueda de prensa en la que nos acompaña el ingeniero Juan Zapata, presidente del COE Nacional, y nos hablará respecto a las resoluciones últimas. Nos acompaña también la doctora Jimena Garzón, ministra de Salud Pública, y nos hará referencia a una fórmula matemática respecto al manejo de la crisis sanitaria del país. Y también intervendrá el arquitecto Patricio Donoso, ministro de Trabajo, nos hará referencia al retorno progresivo al trabajo presencial de los servidores de las instituciones públicas y privadas. Nuevamente, bienvenidos a todos. Empezamos con el ingeniero Juan Zapata, presidente del COE Nacional. Buenos días con todos. Un saludo cariñoso a nuestra ministra de Salud, Jimena Garzón, querido ministro amigo Patricio Donoso, ministro de Trabajo, y a todos ustedes, queridos amigos de los medios de comunicación. Quiero indicarles que acabamos de concluir la sesión plenaria del COE Nacional. En sesión ordinaria, el COE resolvió lo siguiente. Este 1 de julio se mantienen los aforos con los que vienen operando en este momento todo el sector público y desconcentrado a nivel nacional. Pero además se incorporan a laborar desde esta fecha los funcionarios públicos que ya han sido vacunados con las 2 dosis y han pasado 14 días. Lo mismo aplica para aquellas vacunas que requieren una sola dosis. También el COE Nacional ha aprobado que hasta el 16 de julio el Ministerio de Trabajo entregará al Ministerio de Salud Pública las variables necesarias para que el 19 de julio el Ministerio de Salud Pública presente a la plenaria del COE Nacional el modelo de riesgo relativo ocupacional con el cual se operará después del 19 de julio las labores presenciales en el Ecuador. Con esto yo quiero dar paso, si me permite Wilfrido, al señor ministro de Trabajo, Patricio Donoso, y concluirá nuestra ministra de Salud, que les va a explicar exactamente de qué se trata este modelo de riesgo relativo ocupacional, que quiero reiterar mi felicitación al Ministerio de Salud Pública porque es un modelo técnico-científico para incorporar las actividades en el país, que serán modelos para las tomas de decisiones en las otras actividades que nos toca ir activando de a poco. Adelante, Patricio. Muchísimas gracias al capitán Zapata y por supuesto a todos los medios de comunicación aquí presentes. De esta forma, con esta comparecencia, tanto del capitán Zapata como de la ministra de Salud, Jimena Garzón, y el ministro de Trabajo, damos a conocer a la opinión pública lo resuelto, que en enorme medida lo dijo ya el capitán Zapata, pero quiero reiterar ante todos ustedes, conciudadanos, que tal y como habíamos establecido en la última reunión, el Ministerio de Trabajo presentó esta guía y plan general para el retorno progresivo a las actividades laborales presenciales. Con esta guía de retorno progresivo hemos actuado en estos días y han servido de base para la resolución que acaba de tomar el COE Nacional. Simplemente reiterar que desde el 1 de julio, vale decir el jueves, se hace el retorno progresivo presencial al trabajo y se incorporan a aquel retorno progresivo los ciudadanos que han sido suministrados su segunda dosis y que han tenido ya 14 días en el proceso de inmunización, o aquellos que se han vacunado fuera del país con una dosis necesaria, solamente una dosis, pero que tienen ya los 14 días posteriores a aquella inmunización final, así llamada, inmunización o dosis final. Lo segundo, por supuesto, hemos establecido que hasta el 16 de julio el Ministerio del Trabajo presentará ese modelo de riesgo o los datos inherentes al modelo de riesgo relativo a fin de que el Ministerio de Salud
nos dé las pautas con respecto a la ampliación de ese regresar al trabajo progresivamente. ¿Cuáles son esas variables? La primera, el aforo, que lo maneja cada institución del Estado y del Estado central y del Estado desconcentrado. Y segundo, como segunda variable, el número de contagiados con COVID-19 en las empresas o instituciones públicas. Y tercero, por supuesto, el número de vacunados que gracias a la gran acción del Ministerio de Salud en la persona de la ministra Jimena Garzón va en franco aumento. Finalmente, la exhortación por parte del gobierno del encuentro, del gobierno del presidente Guillermo Lasso, a que mantengamos la disciplina, uso de mascarilla, aireación en los sitios de trabajo, distanciamiento social, lavado permanente de manos y, por supuesto, exhortarles a que todos los ecuatorianos nos vacunemos. Como dijo la ministra de Salud y el propio presidente de la República, vacuna es vacuna. Repito, vacuna es vacuna. Tenemos que vacunarnos todos por responsabilidad con nosotros mismos, con nuestra familia y por supuesto con nuestros compañeros de labores, nuestros compañeros de trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor ministro de Trabajo, arquitecto Patricio Donoso. Damos paso enseguida a la doctora Jimena Garzón, ministra de Salud Pública. Buenos días con todos, estimado capitán Zapata, estimado ministro Donoso, señores de la prensa, medios de comunicación. Como siempre es para mí un gusto poder dirigirme a ustedes. Nosotros estamos trabajando en colaboración con el ministro del Trabajo para garantizar un regreso progresivo y seguro a las actividades laborales. Para eso nosotros hemos creado una herramienta estadística, la cual nos va a permitir calcular el riesgo relativo de que una persona que va a su lugar de trabajo pueda tener por un mayor aforo. Es decir, vamos a calcular con esta herramienta estadística el riesgo que tiene esta persona de contagiarse dependiendo de ciertas variables que nosotros vamos a meter dentro del modelo estadístico. Estas variables, como les dijo el ministro Patricio Donoso, son tres. La una es el aforo, que es la variable que nosotros vamos a poder modificar, vamos a poder aumentar o disminuir, dependiendo de los datos estadísticos que nosotros obtengamos de esa empresa. Nosotros tenemos que alimentar nuestro modelo estadístico además con el número de personas que han sido contagiadas en un periodo de un mes y también con la cantidad de personas que están vacunadas con las 2 dosis y ya tienen 14 días luego de la segunda dosis de vacunación. Estos modelos, este es un modelo logístico que nos va a poder permitir determinar si es que el riesgo relativo es mayor a 1 o es menor a 1. Si es que el riesgo relativo es mayor a 1, nosotros tenemos que modificar el aforo en ese lugar de trabajo, disminuirlo para proteger hacia la población. Si es que el riesgo es menor a 1, es un riesgo protectivo, es un indicador protectivo, lo cual nos permitirá aumentar el aforo. Este cálculo nosotros lo vamos a poder hacer cada 15 días, lo vamos a monitorear cada 15 días para determinar si es que en la empresa se puede aumentar la cantidad de personas que pueden asistir al trabajo y así nosotros vamos a ir modificando esas variables. Que es importante que nosotros podamos obtener esa información a la brevedad posible para ir trabajando en este modelo estadístico y poder ir previniendo que vayan a haber brotes dentro de las empresas. Además de que nosotros utilizamos esta herramienta estadística, también es importante que haya una buena vigilancia activa ocupacional dentro de las empresas públicas, en este caso, porque con ellas vamos a empezar, para lo cual nuestro director de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud
va a asesorar a los médicos ocupacionales o a la enfermera ocupacional que existan en las empresas para poder ir monitoreando de manera adecuada los casos que se puedan presentar dentro, hacer cercos epidemiológicos y bueno, otras estrategias epidemiológicas para evitar que hayan brotes dentro de las empresas. Pero como les digo, la mejor herramienta que nosotros podemos utilizar para determinar el aforo que va a ser el adecuado en cada una de las empresas es este modelo estadístico que yo en unos momentos les dibujaré en la pizarra para que ustedes me comprendan. Si me permiten un momento, yo puedo ir dibujando y ustedes pueden ir siguiendo la idea que nosotros hemos tenido. Bueno, entonces el riesgo relativo es un indicador, es un índice que se utiliza en estadística, que nos va a permitir determinar el riesgo que tiene una persona de contagiarse de una enfermedad. En este caso, el riesgo que nosotros estamos calculando es un riesgo de contagio ocupacional, al cual nosotros hemos denominado RCO, riesgo de contagio ocupacional. Este riesgo relativo, cuando tiene un valor de 1, quiere decir que no es bueno ni es malo, o sea, no hay ni riesgo de contagio ni es tampoco protectivo. Digamos que es un estado de equilibrio entre el riesgo de contagio y el de protección. Un riesgo relativo mayor a 1 implicaría que las personas están en riesgo de contagiarse de la enfermedad. Y un riesgo relativo menor a 1 es que nosotros estamos protegiendo a la población de trabajadores. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando en nuestro modelo? A este riesgo de contagio ocupacional yo le voy a llamar efecto. Este es el efecto que nosotros estamos buscando. Lo que yo les voy a escribir aquí es un modelo estadístico que va a estar alimentado de 3 variables. La variable del aforo, que nosotros vamos a calcular y que nosotros podemos ir modificando dependiendo del riesgo que nosotros vamos determinando cada 15 días en las empresas. Y necesitamos 2 variables más que las empresas y las instituciones públicas nos van a dar, que son el número de casos COVID que tienen en la empresa y otra variable más que es el número de personas vacunadas con 2 dosis y 14 días después de la segunda dosis. Estas variables van a ser introducidas dentro de un sistema de análisis estadístico y nosotros vamos a poder determinar si es que este riesgo de contagio ocupacional sube o baja, ¿sí? Por ejemplo, digamos que nosotros vamos a determinar un riesgo de contagio ocupacional en el momento actual. Entonces, el capitán Zapata nos va a hacer llegar la información de las variables que le estamos pidiendo para nosotros determinar cuál es el riesgo de contagio ocupacional actual del ECU 911. Y nosotros determinamos que este riesgo de contagio ocupacional es mayor de 1. Y nosotros le pedimos al capitán Zapata que disminuya el aforo para disminuir este riesgo, ¿sí? Después van pasando unos pocos días y él no tiene casos de COVID aquí adentro y tiene un mayor número de vacunados porque nosotros ya con las vacunaciones que estamos programando masivamente vamos a tener progresivamente más cantidad de población vacunada. Y en la próxima semana, en las próximas 2 semanas, aquí en el ECU 911 no han tenido casos de COVID y tienen un mayor número de vacunados. Lo que nosotros hacemos es aumentar el aforo. Y monitoreamos cómo va el riesgo relativo. Si el riesgo relativo con esta medida disminuye de 1 o se vuelve 1, ¿sí? O menor a 1, nosotros aumentamos el aforo. Y así vamos monitoreando cada 15 días cómo van, tanto con el aumento del aforo como con el número de casos y el aumento de las personas vacunadas,
vamos a ir determinando este índice para ir aumentando progresivamente el aforo. De tal forma que al final, esperemos que para finales de agosto o septiembre, nuestro RCO sea menor a 1 y nosotros estemos completamente seguros de que las personas con el aforo que existe en ese momento están protegidas. ¿Sí? ¿Quedó claro? Muchas gracias a la señora Ministra de Salud, Jimena Garzón. Autoridades, si nos permiten, interrogantes de la prensa. Todo está clarísimo. Súper claro. Por favor, si se acercan a este micrófono. Buenos días, mi nombre es Carmen Luisa Samaniego, soy periodista de CL Radio y CLS Noticias. El accionar del ECU en este aspecto es muy importante y significativo, y la pregunta va hacia ese sentido. Cuando existe desorden e irresponsabilidad de muchas personas, estas personas son las que producen los contagios. Entonces, el anuncio del Ministerio de Salud en el sentido de que se va a acelerar el proceso de vacunación, esto ha sido recibido con muy buenos, ha sido recibido de forma positiva por parte de los ecuatorianos. En cuanto al análisis que usted hacía, señora ministra, ¿qué es lo que se intenta realmente conseguir si no existe una corresponsabilidad de parte de los ciudadanos? Ustedes definen estrategias, pero realmente es el ciudadano el que hace caso omiso, especialmente los jóvenes universitarios que no respetan las normas. Entonces, ¿cómo lograr que su mensaje sea captado especialmente por aquellos sectores que no quieren cooperar para una reactivación económica? No estuve al principio de la rueda de prensa, pero esto es muy importante para que el país conozca de que el gobierno quiere realmente dentro de los 90 días cumplir con su plan 900. Señora ministra, señor Zapata y señor Donoso, muy buenos días. Muchísimas gracias, Carmen, por su pregunta. Bueno, sí, usted tiene toda la razón en que el proceso de reactivación económica de nuestro país es una corresponsabilidad de todos los ciudadanos. Por eso, pese a que nosotros vamos a hacer vacunaciones masivas, yo sí solicito a la ciudadanía que seamos muy estrictos en el uso de nuestra mascarilla, lavado de manos, mantengamos distancia, evitemos las reuniones, los conglomerados de gente, evitemos también, pese a estar vacunados, estar muy cerca de una persona, frente a frente, conversando. ¿Por qué? Porque ustedes saben que pese a estar vacunados tenemos un porcentaje de posibilidad de que nos contagiemos con el virus. No vamos a morir, no nos vamos a poner mal y vamos a necesitar ir al hospital, pero sí podemos acarrear el virus en nuestro tracto respiratorio y podemos contagiar a personas que no están vacunadas. Y esto es un riesgo. Nosotros tenemos personas mayores en nuestras casas, personas que son sensibles, y es una responsabilidad de las personas jóvenes y de los adultos jóvenes, por supuesto, usar bien su mascarilla, tanto en sus universidades o en el lugar de trabajo. ¿Qué es lo que nosotros pedimos en el lugar de trabajo? Utilizar las mascarillas, mantener distancia. Si es que las dos personas están utilizando mascarillas, 1,50 metros entre las dos personas. Si por alguna circunstancia, como en el momento del almuerzo, tienen que retirarse las mascarillas, manténganse a 2 metros al menos una persona de la otra para poder ingerir los alimentos. Mantengan los lugares bien ventilados, abiertas las ventanas para que el viento barra el virus del lugar de trabajo. Limpien sus superficies de trabajo. Cuando ustedes lleguen en la mañana, cojan un trapito con alcohol, limpien las superficies, limpien las computadoras, los celulares, los esferográficos. Utilicen gel o alcohol para desinfectarse las manos. Estas son medidas de bioseguridad que nosotros tenemos que seguir, que es un
una responsabilidad de los ciudadanos para tener lugares de trabajo seguros. Igual, como les digo, es importante que al ser una corresponsabilidad en las empresas donde existan médicos ocupacionales, tengan un buen entrenamiento para hacer una buena vigilancia epidemiológica de los posibles casos, donde se seguirán diferentes estrategias para evitar que hayan brotes dentro de las empresas. Es la única forma en la que nosotros, al ser un país pequeño, podemos utilizar todas estas herramientas para que juntos podamos reactivar a nuestro país y podamos salir juntos de esta pandemia. Señora ministra, si me permite, sería importante puntualizar en lo que usted está aseverando. Esto significa que a partir del 1 de julio no se podrá reiniciar totalmente con las actividades a nivel nacional. Es decir, en cada empresa, por ejemplo, en el sector privado, los empresarios deberán tomar decisiones en cuanto al aforo. ¿Qué cantidad de personal ingresa el lunes, qué cantidad el martes y así sucesivamente? Porque dentro de inclusive en los medios de comunicación, en las salas de redacción, hay los cubículos que están uno tras de otro. Pero, por ejemplo, ahora tendrán que uno ponerse a 2 metros de distancia. Será la única manera de poder evadir a un contagio que podría producir problemas definitivamente, señora ministra. Por favor, esto es muy importante para que la ciudadanía conozca de que la reapertura de las actividades no va a ser total, sino parcial, hasta que la situación se normalice con completar la vacunación. Y otro aspecto, señora ministra. Señora compañera, por favor, el resto de compañeros también desean hacer preguntas y las autoridades darle respuesta. Esto es progresivo. Muchas gracias, Carmen. Sí, el regreso al trabajo es progresivo, ¿no? Nosotros hemos dicho que los aforos con los que han estado contando las empresas hasta ahora se mantengan. Las empresas saben cómo han estado trabajando en estos meses y saben manejar los aforos con los que han contado. Progresivamente nosotros iremos determinando cómo va a ser ese aumento del aforo dependiendo de nuestro índice de riesgo de contagio ocupacional. Y además de eso, ustedes, como habían dicho tanto el capitán Zapata como el ministro Donoso, nosotros hemos dicho que las personas que están vacunadas 14 días después de la segunda vacuna se irán reincorporando también a sus lugares de trabajo, pero siempre, como les digo, manteniendo el aforo que ya han tenido hasta ahora y luego se irá haciendo un aumento de aforo progresivo, una reincorporación progresiva a sus lugares de trabajo basados en esta herramienta técnica y epidemiológica. Vamos a darle paso, por favor, a Brian Espinosa de Pichincha Universal. Autoridades, buenos días. Para el director Zapata, hay rumores de que en agosto se puede retornar a los estadios con un aforo del 30%, si es que nos puede aclarar ese rumor. Y para la ministra de Salud, ¿qué pasa con la vacunación a transportistas y a periodistas debido al retraso de la vacuna CanSino o a que llegarán menos dosis, como lo anunció esta mañana? Muchas gracias. Bueno, yo quiero aprovechar para responder a la compañera que nos hacía la consulta. Sí, las incivilidades es una preocupación permanente, porque siempre lo hemos dicho que esto tiene relación directamente proporcional con el número de contagios. Cuando se manejó las últimas medidas, tuvimos nosotros un colchón importante con reducciones en aglomeraciones del menos 64%, en fiestas menos 61%, en libadores menos del 41% y en escándalos menos del 22%. Y el dato del último fin de semana nos da cuenta que ya estamos en los mismos números de las inconductas que teníamos antes de esta toma de decisiones, es decir, ese colchón ya lo perdimos, es decir, tuvimos 613 aglomeraciones, 1.039 fiestas clandestinas, 5.195 libadores, 3.511 escándalos y ya tuvimos una afluencia bastante importante de personas en playas, con 20.000 personas en playas. Entonces, lo que hemos dicho, a este buen trabajo que está haciendo el Ministerio de Salud Pública de la vacunación, al buen trabajo de conseguir vacunas en un momento tan difícil, tiene que ir acompañado y el complemento fundamental, la corresponsabilidad ciudadana. Respecto a la inquietud suya, nosotros no hemos tratado aún el tema de aforos en los estadios. Hay una resolución del 10 de junio del COE Nacional que ratifica la suspensión de eventos públicos masivos y ninguna intendencia dará las autorizaciones.
nosotros siempre nos basaremos al informe técnico que emita el Ministerio de Salud Pública, y cuando ese informe esté en consideración de la plenaria del COE Nacional, ahí lo trataremos. Y eso va a estar muy de la mano con el número de vacunación y el porcentaje que tengamos en el país. No olvidemos que aquellos países que están recibiendo porcentajes de público en sus estadios son aquellos que ponen como requisito el certificado de vacunación, tanto para la compra como para el ingreso. Cuando nosotros estemos en esas condiciones, que espero estemos lo más pronto posible, porque el plan de vacunación va muy bien, y yo me uno a las palabras de nuestro ministro de Trabajo y nuestra ministra de Salud: por favor, ecuatorianos, vacúnense. Ese es un acto hasta de solidaridad. Eso nos va a permitir justamente ir reaperturando estas actividades. Mientras tanto, hasta el momento no lo hemos topado. Brian, para contestar su pregunta, nosotros hemos sido siempre muy previsivos. Al conocer que podía haber este problema con CanSino, nosotros hemos adquirido 7 millones de Sinovac, que van a llegar a partir del día de mañana, progresivamente 6 millones en el mes de junio y 1 millón más durante el mes de agosto. Con eso nosotros garantizaremos la vacunación de todos los ecuatorianos, entre ellos el sector transportista y periodista, que ya estamos vacunando. Nosotros ya tenemos programas de vacunación y planes de vacunación que estamos cumpliendo para esos sectores. Seguiremos con esos proyectos de vacunación como hemos cumplido y seguiremos cumpliendo hasta llegar a nuestra meta de vacunación de 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Por favor, la compañera Dani Valencia de Teleamazonas. Autoridades, compañeros, buenos días. Yo quisiera saber si tienen tal vez unas cifras más cercanas de cuántos trabajadores se estima ya regresen a su trabajo presencial el día jueves, el 1 de julio, y un poco más de detalles de cómo funcionará este sistema estadístico. ¿Serán las empresas públicas y privadas las que tienen que dar los resultados al COE Nacional para poder cambiar los aforos? ¿Cómo se gestionará ello? Gracias. Bueno, primero, gracias Dani por la pregunta. Perdón. Siempre me cuido del virus, yo también. Bueno, en cuanto al sistema estadístico, nosotros estamos esperando, hemos solicitado al Ministerio del Trabajo que nos proporcione información sobre estas 3 variables que yo les he indicado. Necesitamos tanto el aforo actual que existen en las instituciones públicas, necesitamos el número de casos de COVID en este último mes y el número de vacunados que tienen las 2 dosis y luego de 14 días que existen en cada una de las empresas. Con eso nosotros vamos a calcular el riesgo de contagio ocupacional. Y con nosotros estamos armando esta herramienta estadística de tal forma que las empresas van a recibir por parte del Ministerio del Trabajo un link con una base de datos que tienen que llenar en un orden específico y con la información que nosotros estamos solicitando. Esa base de datos nosotros la vamos a meter dentro de un sistema de análisis estadístico para determinar en cada empresa pública cuál es el riesgo relativo que tiene al momento. Y vamos a ir monitoreando con cada una de esas empresas públicas para determinar si es que ese riesgo aumenta o disminuye dependiendo del aforo que tenga, ¿sí? Nosotros tenemos planificado con el pasar de las semanas y la cantidad de datos que nosotros ya vamos a tener, poder desarrollar esa misma herramienta electrónica para que las empresas tengan acceso por internet a esa herramienta y ellos puedan meter sus datos y, por ejemplo, las empresas privadas que deseen pueden utilizar la herramienta para calcular su riesgo relativo ellos mismos y determinar con eso el aforo. Obviamente nosotros vamos a estar pendientes como Ministerio de Salud, como Ministerio de Trabajo y como COE Nacional y ECO 911, por supuesto, de cómo van esos aforos para ir determinando cómo van el comportamiento de la pandemia y de los brotes a nivel de cada una de las empresas. Vamos a cerrar contigo, Sergio, de Coavisa, esta rueda de prensa. Autoridades, buenos días. Señora ministra, por favor. Según el cronograma de actualmente, solo estarían vacunándose las personas que laboran en sectores estratégicos. Pero ¿cómo avanza el proceso de vacunación a los trabajadores del sector público? ¿Se analiza vacunar a los trabajadores de empresas privadas?
De esta forma se aceleraría el proceso de reactivación. Así es, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, nosotros a partir de la próxima semana ya empezamos a vacunar a sectores más jóvenes de la población. También estamos en contacto con los sectores estratégicos de las empresas públicas para realizar vacunaciones masivas. Con la llegada de estas millones de vacunas durante todo este mes, nosotros estamos garantizando que vamos a cumplir con nuestro plan de vacunación. Es decir, los sectores estratégicos serán vacunados y estamos también conversando con las empresas privadas y organizándonos porque este es un plan nacional. Este no es un plan de un ministerio, no es un plan del gobierno, es un plan nacional de vacunación. Es un plan de un país y en el que todos tenemos que colaborar. Nosotros queremos agradecer tanto el apoyo de los sectores públicos como privados para poder cumplir con esta meta. Todos vamos a estar vacunados dentro de pocos meses. Lo que nosotros pedimos de ustedes en los medios de comunicación es que nos ayuden a disolver estos mitos que existen en cuanto a la vacunación, estos miedos infundados que existen en cuanto a la vacunación, porque no hay peor vacuna que la que no se pone. Si nosotros queremos reactivar el país, todos, estoy segura que queremos reactivar el país económicamente, socialmente, poder volver a tener nuestras actividades lo más normalmente posible. Y quién sabe, después, en enero, poder reactivar los juegos de fútbol, los partidos de fútbol, pero una vez que tengamos el 85%, el 90% de nuestra población vacunada, lo podremos hacer. Pero eso solamente lo vamos a poder hacer no solamente contando con vacunas y con el apoyo del sector público y privado, sino también de los ciudadanos que acudan a vacunarse. Gracias. Gracias, autoridades, queridos compañeros de la prensa del Ecuador. Qué gusto tenerles y recibirles siempre en esta su casa, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Para todos, que sea un gran día. Vamos. Ministra, gracias por acordarse de las periodistas. ¿Esta carpeta es tuya? Sí, pero te la regreso. Si no me lleno de carpetas, es un lío. Dan esto y ya. Ah, perfecto. ¿Cómo es, contador?